¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, aquí desde la 8 Bierzo, en directo, que vamos a comenzar en muy pocos minutos a ver una imagen que es única en España, nada más y nada menos. No hay una fortaleza de la categoría del Castillo de los Templarios de Ponferrada que coja en ningún tipo de Semana Santa un acto tan importante, tan señalado del tiempo de pasión como es el Vía Crucis penitencial. Y lo vamos a hacer porque esta casa está comprometida con las emisiones en directo que estamos haciendo durante esta Semana Santa diferente, donde la calle ha tenido que abandonar la presencia de fieles y de público por el COVID-19, pero esto no ha sido impedimento para que la 8 Bierzo y la Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada quieran mostrarles a través de la pequeña pantalla, aquí en Ponferrada, en todo el Bierzo, y les recordamos que en el mundo entero, a través de la página de Radio Televisión Castilla y León, entran allí, ven un icono que pone la 8 Bierzo, pinchan y cualquier persona del mundo lo puede ver. Por lo tanto, si tienen algún tipo de familiar que esté en otro lugar del planeta, infórmenles de esta circunstancia, porque van a ver imágenes que son absolutamente únicas, como decimos, en España, en este tiempo de pasión, con la entrada de dos maravillosos Cristos a ese Castillo de los Templarios, que tiene una historia que va mucho más allá de los Templarios. Hasta 800 años antes de Cristo había ya asentamientos en todo ese entorno, y que los propios templarios dieron en buena medida pues la validez de las imágenes que vamos a ver, como pueden ser los dos Cristos que van a entrar y que en esta ocasión ya van a estar dentro por esas condiciones de la COVID-19 para este Vía Crucis penitencial. Hablamos del Cristo de la Fortaleza y del Cristo de la Esperanza. Para comentarnos cada uno de los detalles, tenemos de nuevo en plató a una figura destacada de esta Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada, Fernando Fra. Muy buenas tardes, noches, gracias de nuevo por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, es un Vía Crucis diferente, porque el recorrido, la entrada al Castillo de los Templarios, esos pocos metros que sale del Camino de Santiago original para adentrarse en esa fortaleza que cuidaba y amparaba a hombres y mujeres en su tránsito hacia Santiago de Compostela, ese recorrido de su vida no lo vamos a ver hoy. No, el comienzo del Vía Crucis va a ser precisamente la misma puerta del castillo. La misma puerta del castillo, donde se va a reducir, por lo tanto, ese enorme recorrido maravilloso de ese Cristo de la Fortaleza, que hay que recordar que es porteado por personas singulares, por mujeres porteado, ¿no? Es el Cristo de la Esperanza, sí. Este año, lógicamente, va a estar estático y está escoltado por parte de esas mujeres que otros años lo pujan. Bueno, empezará el Vía Crucis. No llevará el mismo recorrido de otros años, toda vez que una vez que comience en la misma puerta del castillo, a la derecha subirá por la ronda baja, recorrerá la ronda baja hasta precisamente donde ahora estamos viendo la puerta, y ahí es cuando saldrá a la campa. Lógicamente este año se hace especial, dado que como no hay público presente, pues se puede ir por zonas, aunque no estén. Estamos viendo, está preparado ya la misma puerta del castillo para comenzar el Vía Crucis en el momento en que sea su hora, ¿no? Pues estamos viendo al Cristo de las Maravillas, de las Fortalezas. Tiene esos dos nombres, las Maravillas, se le atribuyen dones, se le atribuyen milagros, hay una gran devoción histórica al respecto. Es posiblemente, claro, la imagen más antigua que tenemos en España, o sea, en Ponferrada, y es un Cristo coronado, se le ve de majestad, con corona de majestad. No es muy normal, lógicamente, pero bueno, en aquel siglo era muy normal esto, las piernas en vez de cruzadas suelen estar de frente y demás. Y este se estuvo siempre, desde que pasó, se supone, de la iglesia del castillo a la iglesia de San Andrés, entonces parroquia, y allí estuvo durante muchos años hasta que pasó a la Encina, pues efectivamente por los avatares de que era una iglesia que estaba vacía, que podía haber problemas y que algún día podía haber cosas, y se recogió, se preparó, estuvo primero, hoy está en una hornacina que apareció cuando se hizo la obra de restauración, apareció una hornacina que estaba tapada, que era la sepultura de un benefactor. Antes, cuando se subió, para poderlo tener bien protegido, en el batisterio se preparó, aún se ve hoy, la puerta se blindó, concretamente además lo hizo la que era entonces Mineros Siderúrgica de Ponferrada, fue la que se brindó a hacerlo, y está con cristal blindado, etcétera, etcétera, para tener una verdadera protección. Y ahora se le pasó
a la hornacina esta que digo, que es donde está el culto. Este que va a procesionar es una réplica que se hizo hace unos años, porque lógicamente el original pues no debe de salir, porque es una auténtica obra de arte del patrimonio. Y además es muy simbólica la entrada del Cristo de la Esperanza, el Cristo de las Maravillas, en el Castillo de los Templarios, porque ya fue en sí mismo la imagen cristiana que los propios templarios, desde la encomienda del obispo Osmundo, allá por 1178, para proteger a quien pasaba por el lugar, por un río con mucha bravura, se les encomendó un lugar de control, y durante la construcción de ese primitivo castillo templario, en su pequeña iglesia, ese era el Cristo de referencia que los templarios adoraban, porque ante todo eran monjes, aunque también defensores. Eran monjes y eran caballeros, sí, pero eran monjes. Y lógicamente en su capilla, en esa capilla es donde la tradición dice que este era el Cristo que estaba en la fortaleza templaria. Bueno, de todas formas, pues son muy significado. Cuando se había empezado con el Cristo de la Esperanza, que es el que procesionó siempre en los Via Crucis anteriores, en este momento estamos viendo la llegada al castillo, que salen de la iglesia de San Andrés, de don Jesús Fernández, obispo de Astorga, acompañado de don Javier Alcaín, secretario canciller del obispado y a la vez también deán de la catedral, y de don Antolín de Cela y Miguel Ángel Pérez, que lo acompañan, miembros de la parroquia, y el mayordomo de la hermandad que los acompaña ahí. Un encuentro institucional con el ayuntamiento. Vemos que se ha parado con algún grupo de jóvenes que están con un uniforme, que no sé lo que se ha parado con ellos, no sé, debe ser algunos que estaban mirando alguna cosa, vienen todos con un mismo uniforme, si será algún equipo, si será algún grupo que va a Santiago. En cualquier caso, sorprendidos de la presencia, sí, pues del clero de una Semana Santa que parece que no iba a existir, pero que en Ponferrada sí lo hace, sí, y esta noche lo hace. Esta ha sido una cosa no preparada, sino, pero no podemos decir lo que es desde aquí, Miki. Sabemos que se ha parado con ellos, pues me figuro que es por la juventud. Don Jesús es un hombre muy comprometido con la juventud, es una de sus grandes ilusiones en su tiempo como obispo de Astorga, que le gustaría poner en marcha. Ha hecho una serie de encuestas y demás, y bueno, me figuro que al ver jóvenes pues se ha parado con ellos, lo vemos que está hablando con ellos, y me figuro que esa es la razón. No sabemos quién es, nadie nos lo puede decir en este momento. Recordamos que estamos en directo en la 8 Bierzo, en este lunes de Via Crucis penitencial en el Castillo de los Templarios de Ponferrada, a puerta cerrada, sin público, sin fieles, debido a la pandemia por la COVID-19, pero que en esta casa todos aquellos que quieran, a través de la pequeña pantalla, van a ver esas hermosas imágenes, este recuerdo pedagógico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, que va a comenzar dentro de unos instantes. El otro Cristo que procesiona, o sea, me parece que está estático, pero que el año anterior procesiona, es el Cristo de la Esperanza. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Es un Cristo también de mucho significado en Ponferrada, toda vez que desde su construcción, en el XVIII, presidió, desde la construcción del cementerio del Carmen, era el Cristo que presidía el cementerio. En el fondo de la puerta había una hornacina, aún se ven los vestigios, donde estuvo este Cristo hasta se hizo la monda del cementerio, y entonces la hermandad, al párroco entonces de la Encina, le dijo que nos hacíamos cargo de él. Estaba muy deteriorado debido al tiempo, al aire, estaban los cristales rotos, la humedad que entraba y demás. La hermandad restauró el Cristo, hubo que restaurar el palo de la cruz, bueno, y ya nos hicimos cargo para procesionar con él. Porque claro, el Via Crucis es muy antiguo. En 1942, se sabe ya que ya hubo el Via Crucis, era por las calles normales de la procesión, calle de la Obrera, Jardines, Ayuntamiento y tal. Y las cruces que vamos a ver de madera son de ese mismo año, y allí se colgaban las cruces, y eran las estaciones. Y así estuvo muchísimos años. Luego más tarde se llevó por la zona del casco antiguo, la zona de San Lorenzo, luego la zona del barrio de San Andrés.
Vía Crucis que en la Semana Santa ponferradina habitual tiene otros Vía Crucis también significativos, como el que va a las faldas del Pajariel, que se hace previamente a esta jornada, ¿no? Que también tiene un valor simbólico cristiano, claro, muy importante. Que este año también, por la misma razón, pues no se ha podido celebrar. Se podía celebrar por la COVID-19. Hablabas del Cristo de la Esperanza, es una imagen barroca, claramente barroca, que se diferencia muchísimo del Cristo de la Fortaleza, porque este Cristo de la Esperanza, como era propio del barroco, quería ser muy realista, transmitir la imagen realista, y es un Cristo que todavía está vivo en la cruz, a diferencia del Cristo de la Fortaleza, que es un Cristo ya coronado y ya fallecido. Ya fallecido, sí. Están atravesando las puertas de una fortaleza digna de explicarles desde el punto de vista arquitectónico, porque en España se estudia la importancia de esta fortaleza por ser prácticamente inexpugnable. Aparte de la principal puerta de entrada, recuperada recientemente, como saben los espectadores, con ese puente levadizo, tenía dos puertas más de entrada, que, como decimos, hacía casi inexpugnable el castillo, y también contaba cuenta con 4 torres que corresponden a diferentes periodos de la historia. Hay que recordar que el castillo de los Templarios de Ponferrada no solo es de una época, que el gran reconstructor, el conde de Lemos, fue el que más fielmente quiso recoger el testigo de la historia arquitectónica que de alguna manera pueda llegar a nuestros días, pero ha habido hasta 13 periodos históricos diferentes, desde su primera construcción hasta la actualidad, en los que el castillo de los Templarios, bueno, pues ha podido fusionar perfectamente la historia con los avances que se iban produciendo a lo largo de los últimos siglos. Estamos viendo, como decimos, esa imagen que regresa, como seguramente hacía hace casi 1000 años, a la capilla de los propios Templarios en Ponferrada. Ese fue el significado de incorporar el Cristo de la Fortaleza en este Vía Crucis que desde muchos años antes estaba llevando el Cristo de la Esperanza, ¿no? Es un Vía Crucis joven, entrando en el castillo, pero con una gran repercusión ya nacional. Sí. Bueno, estamos esperando también que anochezca, que va a facilitar también esas imágenes de recogimiento para todos los fieles que nos puedan ver a través de la 8 Bierzo. Estamos viendo llegar al responsable de la diócesis de Astorga, también a don Miguel Ángel Antolín, al secretario canciller de la diócesis, en ese pequeño encuentro que mantienen institucional con el Ayuntamiento de Ponferrada, que a lo largo de las últimas décadas ha hecho un trabajo importantísimo en la recuperación y consolidación del propio castillo. El obispo de Astorga, Jesús Fernández, que como bien saben ha tenido otras responsabilidades muy importantes en la Iglesia, como haber sido, por ejemplo, pues el viceobispo, o sea, viceresponsable en Santiago de Compostela. Obispo coadjutor de Santiago de Compostela. Exactamente. Fue pregonero de nuestra Semana Santa. 2-3 años antes, ¿quién le iba a decir, cuando aquel día que vino de pregonero, que iba a ser nombrado obispo de Astorga? Y que conoce y reconoce en Ponferrada el gran espacio de población, de fieles de la Iglesia Católica, y que no ha querido faltar este único acto en el que, sí, en el exterior, aunque sea dentro de una fortaleza, se va a poder ver un recorrido de la Semana Santa, como es el del Vía Crucis penitencial, Fernando. Claro, es un año que no ha quedado más remedio que hacer esto. El ideal era poder haber hecho alguna cosa más, haber intentado algo más, pero es que, claro, cualquier cosa se iba haciendo muy difícil, ¿no? No obstante, seguiremos celebrando pues, el encuentro, aunque sea en el interior de la Basílica, con sermón, celebraremos la salve a la soledad, celebraremos el desenclavo, pero claro, siempre en el interior, sin poder llegar a los esfuerzos que hacíamos otros años. Casi nos falta trabajo este año, pero bueno. Don Fernando, estamos viendo cirios en el suelo que tienen una significación. Los de color rojo también los va a ver de color blanco. Hay que recordarle al espectador que tienen una naturaleza de ser. En la campa hay una serie de cirios blancos. Que los vemos al fondo. Al fondo, que representan las personas que otros años estaban en este Vía Crucis. Y los rojos representan las personas que faltan
que han muerto durante este último año, sobre todo por la enfermedad del COVID-19. También ese guiño, por lo tanto, a los fieles, a los creyentes y a los que lo han perdido, centenares de personas aquí en la comarca del Bierzo, miles en España, cientos de miles en todo el mundo, también hoy en el recuerdo de este Vía Crucis penitencial en el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Vemos al obispo que va a ofrecer unas palabras hoy de forma singular. Sí, va a dirigirse, en este momento se está dirigiendo al sitial que está preparado para que ocupe durante todo el Vía Crucis. Se ve allá al fondo, concretamente en la puerta del Castillo Viejo, Efectivamente. La puerta de división entre el Castillo Viejo y demás, ¿no? Y ya en este momento, en cuanto llegue, comenzará lo que es el propio Vía Crucis. Vía Crucis que les recordamos, los fieles lo saben bien, pero también hay personas no creyentes que también les importa, les interesa ver estas imágenes tan importantes de patrimonio histórico-artístico que están formadas por 14 estaciones, en las cuales va a haber una parada en cada una de ellas para reflexionar sobre esos episodios de los evangelios del Nuevo Testamento, de la muerte, pasión y resurrección de Jesús de Nazaret. Poca presencia de número de hermanos de la Real Cofradía de la Real Hermandad, porque no es posible, apenas un centenar de personas han podido entrar en las instalaciones. Está una representación de las señoras que otros años portaban el Cristo de la Esperanza. Están un grupo de los del Cristo de la Fortaleza para llevarlo en andas, se está llevando individual en mano por uno de ellos, y luego una representación de todos los pasos, de los portadores de todos los pasos de la cofradía, aun incluidos los que van en ruedas y demás, 2 o 3 por cada paso, según esa situación. O sea, un número muy reducido. Lo ideal es que hubiéramos haber podido tener mucho más grupo. Ahí vemos el grupo que está de señoras, o sea, y de jóvenes, de mujeres, que están escoltando al Cristo de la Esperanza, y estarán así durante toda el Vía Crucis. Vemos, es un castillo que en una jornada como hoy tiene pues, un enorme simbolismo cristiano, y para todos aquellos turistas que no han podido pasar en los últimos años, recordarles que en cada recoveco, en cada espacio, en cada puerta de este Castillo de los Templarios hay inscripciones, incluso de las Sagradas Escrituras, que nos recuerdan pasajes de la historia, de la defensa en este caso, del propio castillo, pero también de la defensa del creyente, como no podría ser de otra forma, a su paso por una tierra y un castillo, en la confluencia de dos enormes ríos, como bien había dicho en su tiempo el obispo Osmundo, que mandó construir ese primer puente de piedras de cantos rodados y de una madera muy poco noble, en principio, que incluso obligó en aquel momento, hay escritos, a poner unos remaches de madera para que el tránsito de los peregrinos hacia Santiago de Compostela, porque claro, el río era difícil, salir de Castilla y entrar en zonas angostas también provocaba en algunos momentos pues también cierto peligro. Es que en aquellos tiempos era el único paso que había entre Castilla y Galicia, y hasta hace muy pocos años, el único paso que teníamos de Castilla con Galicia en esta zona era ese puente. En estos momentos va a comenzar el Vía Crucis con la oración que tendrá Monseñor Don Jesús. En directo aquí en la 8 Bierzo. Deus, in adiutorium
Ejercicio del Vía Crucis. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos recorrer esta vía dolorosa junto a todos los pobres, los excluidos de la sociedad y los nuevos crucificados de la historia actual, víctimas de nuestra cerrazón, del poder y de las legislaciones, de la ceguera y del egoísmo, pero sobre todo de nuestro corazón endurecido por la indiferencia. Una enfermedad, esta última, que también sufrimos nosotros, los cristianos, que la cruz de Cristo, instrumento de muerte, pero también de vida nueva, que une como en un abrazo la tierra y el cielo, el norte y el sur, el este y el oeste, ilumine la conciencia de los ciudadanos, de la Iglesia, de los legisladores y de todos los que se profesan seguidores de Cristo, para que llegue a todos la buena noticia de la redención. Seguimos en directo en la 8 Bierzo con este Vía Crucis penitencial. Fernando, estamos viendo cómo se dirige el Cristo propio de la fortaleza templaria que seguramente en su día los templarios adoraban dentro del interior de esas piedras. Se dirige ya a comenzar este Vía Crucis completamente. Van por la ronda baja y empezarán ahora en unos segundos la primera estación. Hay que recordar a los espectadores estación, que el Vía Crucis es condenado a muerte. recupera las etapas, momentos vividos por Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Señor, ¿quién mejor que María, tu madre, supo ser tu discípula? Ella aceptó la voluntad del Padre, incluso en el momento más oscuro de su vida, y con su corazón destrozado estuvo a tu lado. La que te engendró, te llevó en su seno, te recibió en sus brazos, te alimentó con amor y te acompañó durante tu vida terrenal. Debía recorrer tu misma vía del Calvario y compartir contigo el momento más dramático y doloroso de tu vida y de la suya. Señor, ¿cuántas madres viven todavía hoy la experiencia de tu madre y lloran por el destino de sus hijas y sus hijos? ¿Cuántas, después de haberlos engendrado y dado a luz, los ven sufrir y morir por las enfermedades, la falta de alimentos, de agua, de atención médica y oportunidades de vida y de futuro? Te pedimos por aquellos que ocupan puestos de responsabilidad, para que puedan escuchar el clamor de los pobres que sube a ti desde todo el mundo. El grito de todas esas jóvenes vidas que de muchos modos están condenadas a muerte por la indiferencia generada por políticas exclusivas y egoístas. Que no falte a ninguno de tus hijos el trabajo y lo necesario para una vida honrada y digna. En los momentos de dificultad y desesperación, de sufrimiento físico y moral, de oscuridad y soledad, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Impresionantes imágenes, Fernando, de ese Cristo en su regreso a la fortaleza. Sí. Hemos comenzado con las oraciones que los doctores han dicho desde su plataforma. El Vía Crucis se diría tres partes, mejor dicho, una relada por un relator, la otra por el otro. Segunda y al final, estación. siempre Monseñor. Jesús con la cruz a cuestas. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Señor Jesús, es fácil llevar el crucifijo al cuello o colgarlo como un ornamento en las paredes de nuestras hermosas catedrales o nuestras casas. Pero no es tan fácil encontrar y reconocer los nuevos crucificados de hoy. Las personas sin hogar, los jóvenes sin esperanza, sin trabajo y sin perspectivas. Los inmigrantes obligados a vivir en las barracas, en los márgenes de nuestra sociedad, después de haber padecido sufrimientos inauditos. Además, ¿cuántos niños son discriminados a causa de su origen, del color de su piel o de su clase social? ¿Cuántas madres sufren la humillación de ver a sus hijos ridiculizados y excluidos de las mismas oportunidades que tienen sus coetáneos y compañeros de escuela? Te damos gracias, Señor, porque con tu propia vida nos has dado ejemplo de cómo se manifiesta el amor verdadero y desinteresado hacia los demás, especialmente hacia los enemigos o simplemente hacia el que no es como nosotros. Señor Jesús, ¿cuántas veces también nosotros, igual que tus discípulos, nos hemos declarado abiertamente seguidores tuyos en los momentos en que realizabas curaciones y prodigios, cuando alimentabas a la multitud y perdonabas los pecados? Pero no fue tan fácil entenderte cuando hablabas de servicio y perdón, de renuncia y sufrimiento. Ayúdanos a que sepamos poner siempre nuestras vidas al servicio de los demás. Cuando nos sentimos abandonados y solos, cuando es difícil seguir tus pasos, cuando el servicio a los demás se hace difícil, Señor, ayúdanos a esperar. Recordamos que seguimos en directo en la 8 Bierzo, en este Vía Crucis penitencial singular, histórico, imágenes nunca vistas, un recorrido especialmente diseñado para este año de pandemia, en el cual los espectadores están disfrutando, pues como decimos, de una alternativa a la habitual cuando los fieles están presentes en esta fortaleza templaria, en este Vía Crucis penitencial. Fernando, imágenes para la historia absolutamente, porque este no es el recorrido habitual. No. Este año ha sido especial, dado las circunstancias de que los espectadores están todos viéndolo por televisión. Se dan cuenta, hemos estado viendo en un momento, se veían pasar los coches por la avenida del Castillo y personas por la calle Gil y Carrasco. Tercera estación. Jesús cae por primera vez.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Señor Jesús, en el camino empinado que conduce al Calvario, has querido experimentar la fragilidad y la debilidad humana. ¿Cómo sería hoy la Iglesia sin la presencia y la generosidad de tantos voluntarios? En una fría noche de enero, en una calle de las afueras de Roma, 3 africanas, casi niñas, calentaban sus cuerpos jóvenes y semidesnudos, acurrucadas en el suelo alrededor de un brasero. Unos jóvenes, pasando con el coche, arrojaron material inflamable al fuego para divertirse, quemándolas gravemente. En ese momento pasó una de las muchas unidades callejeras de voluntarios que las socorrió y las llevó al hospital para acogerlas después en una casa hogar. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que esas muchachas se curen no solo de las quemaduras de sus miembros, sino también del dolor y de la humillación de encontrarse con un cuerpo desfigurado para siempre? Señor, te agradecemos la presencia de tantos nuevos samaritanos del tercer milenio que viven hoy la experiencia del camino, inclinándose con amor y compasión sobre las numerosas heridas físicas y morales de los que cada noche viven en el miedo y el terror de la oscuridad, de la soledad y de la indiferencia. Señor, hoy, por desgracia, ya no sabemos descubrir muchas veces quién está necesitado, ni ver quién está herido y humillado. Señor, danos la gracia de no ser insensibles a sus lágrimas, a sus sufrimientos, a su grito de dolor, porque a través de ellos podemos encontrarte. Cuando es difícil ser samaritanos, cuando nos cuesta perdonar, cuando no queremos ver el sufrimiento de los demás, Señor, ayúdanos a amar. Fernando, a los hermanos vistiendo tal y como era lo originario, ¿no? Sí, el traje, la túnica negra, como empezó la cofradía, únicamente llevan el cíngulo a la cintura, que es la cuerda, mejor dicho, que es una simple cuerda, porque es como se ha usado desde hace muchísimos años ya para los porteadores. Los que van ahí son porteadores de este Cristo, que este año van uno a uno. La verdad es un trabajo bastante fuerte por llevarlo en la mano, la verticalidad y el peso. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. María, cuando presentaste al pequeño Jesús en el templo para el rito de la purificación, el viejo Simeón te predijo que una espada atravesaría tu corazón. Ahora es el momento de renovar tu fiat, tu adhesión a la voluntad del Padre, a pesar de que acompañar a un hijo al patíbulo, tratado como un criminal, causa un dolor desgarrador. Señor, ten piedad de tantas madres, demasiadas, que han dejado partir hacia Europa a sus jóvenes hijas, con la esperanza de ayudar a sus familias que viven en la extrema pobreza, encontrando a cambio humillaciones, desprecio e incluso, a veces, la muerte. Como la joven Tina, asesinada brutalmente en una calle con solo 20 años, dejando a una niña de pocos meses. María,
En este momento vives el mismo drama de muchas madres que sufren por sus hijos, que se han ido a otros países con la esperanza de encontrar una oportunidad para un futuro mejor, para ellos y para sus familias, pero que por desgracia han encontrado humillación, desprecio, violencia, indiferencia, soledad e incluso la muerte. Dales fuerza y valor. Para consolar a las madres que lloran el destino de sus hijos, para quien ha perdido toda esperanza en su vida, para quien sufre violencia y desprecio todos los días. Señor, haz que sepamos dar siempre apoyo y consuelo y estar presentes para ofrecer ayuda. En directo con este Vía Crucis Penitencial en este fantástico castillo de los Templarios que ha sufrido avatares a lo largo de la historia. Solo en el siglo XX tuvo enormes problemas. En 1923, quizás su peor imagen, en 1924, fortaleza declarada Monumento Nacional en España. En este momento salen a la campa, conoce el castillo, habiendo dejado la ronda baja y entrando ya a lo que es la campa del propio castillo, donde ya se ve lo que era la zona donde antaño estuvieron espectadores y demás. Pisando la historia de una fortaleza que va mucho más atrás de las construcciones que conocemos. 800 años antes de Cristo, en las últimas excavaciones del plan director puesto en marcha en el año 1994, después justo de un año en el que el deterioro del castillo obligó hasta cerrarlo al público para comenzar su recuperación y mantener el esplendor que hoy se disfruta en este Vía Crucis Penitencial. Quinta estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Señor Jesús, en el camino al Calvario, sentiste el peso y la dificultad de llevar esa áspera cruz de madera. En vano esperaste el gesto de ayuda de un amigo, de uno de tus discípulos o de una de las muchas personas a quienes aliviaste sus sufrimientos. Lamentablemente, solo un desconocido, Simón de Cirene, por obligación, te echó una mano. ¿Dónde están hoy los nuevos cireneos del tercer milenio? ¿Dónde los encontramos? Me gustaría mencionar la experiencia de un grupo de religiosas de diferentes nacionalidades, orígenes e institutos de proveniencia, con las que durante más de 17 años visitamos un centro para mujeres inmigrantes indocumentadas. Mujeres en espera de conocer su destino, en vilo entre la deportación y la posibilidad de quedarse. Cuánto sufrimiento, pero también cuánta alegría percibimos en estas mujeres cuando encuentran religiosas que provienen de sus países, que hablan sus lenguas, que secan sus lágrimas, que comparten momentos de oración y de fiesta, que vuelven menos crueles los largos meses pasados entre rejas y en sórdidas calles. Por todos los cireneos de nuestra historia, para que nunca les falte el deseo de acogerte bajo la apariencia de los últimos de la tierra, conscientes de que al tender la mano a los más pobres de nuestra sociedad, te acogemos a ti. Que ellos sean samaritanos portavoces de aquellos que no tienen voz. Cuando estamos cansados y desanimados, cuando sentimos el peso de nuestras debilidades,
cuando nos pides que compartamos los sufrimientos de los demás, Señor, ayúdanos a llevar nuestra cruz. Fernando, se van incorporando, ¿no?, en este Vía Crucis. Sí, vamos viendo que a medida que va avanzando el Cristo de la Fortaleza y según va pasando por cada estación, se incorpora la cruz que corresponde a esa estación y el farol, que también es de la misma. Cruces que van camino de ser centenarias, desde principios de los años 40. Sí, sí. Eran las que se ponían en las calles de la ciudad. Vemos esa réplica de esa fantástica Sexta talla. estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Pensemos en los niños de diversas partes del mundo que no pueden ir a la escuela y que en cambio son explotados en las minas, en los campos, en la pesca, vendidos y comprados por traficantes de carne humana, para trasplantes de órganos, abusados y explotados en nuestras calles por muchos, incluidos los cristianos, que han perdido el sentido de la sacralidad propia y de los demás. Como una menor de edad, de cuerpo diminuto, a la que hombres en coches lujosos hacían fila para aprovecharse de ella. Y sin embargo, podía tener la misma edad de sus hijas. ¿Qué desequilibrio puede crear esta violencia en la vida de tantos jóvenes que experimentan solo el abuso, la arrogancia y la indiferencia de aquellos que de noche y de día las buscan, las usan, se aprovechan de ellas y luego las arrojan de vuelta a la calle para caer en las garras del próximo comerciante de vidas? Señor Jesús, limpia nuestros ojos para que sepamos descubrir tu rostro en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en todos aquellos niños que en muchas partes del mundo viven en la miseria y en la degradación. Niños privados del derecho a una infancia feliz, a una educación escolar, a la inocencia. Criaturas usadas como mercancía barata, vendidas y compradas por placer. Señor, te pedimos que tengas piedad y compasión de este mundo enfermo y ayúdanos a redescubrir la belleza de nuestra dignidad como seres humanos creados a tu imagen y semejanza. Señor, ayúdanos a ver el rostro de los niños inocentes que piden ayuda, las injusticias sociales, la dignidad que cada persona posee y que es pisoteada. Reflexiones del obispo de Astorga. Esta última petición en todas las estaciones la hace el propio Monseñor Don Jesús. Los caminos del Ecuador, de las estaciones, donde ese recorrido singular, especial este año para poder emitir a través de la 8 Bierzo en directo para la comarca y para cualquier lugar del mundo a través de Radio Televisión Castilla y León. Bueno, pues estamos en ese camino, la siguiente estación con esa imagen que es una réplica y que recordamos que a quien se enamore de esta talla tan hermosa replicada puede verla en Ponferrada, ¿verdad? La original. La original está en la Basílica de la Encina, en la hornacina que está en la parte izquierda del crucero. Una imagen que es de las más antiguas de la Semana Santa de Ponferrada. Está cayendo la noche en el Castillo de los Templarios, ofreciéndonos también una estampa maravillosa, con el Castillo Viejo al fondo, desde donde el obispo de Astorga está haciendo también sus reflexiones entre cada una de las estaciones. Estamos viendo, como decía don Fernando, esos cirios blancos y rojos que recuerdan a los fieles y a aquellos que ya no están entre nosotros.
El Cristo de la Esperanza es un Cristo singular, tiene una historia también, lo acabamos de ver en las imágenes. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. ¿Cuántas venganzas en este nuevo tiempo? La sociedad actúa y ha perdido el gran valor del perdón, un don por excelencia, curación para las heridas, fundamento de la paz y de la convivencia humana. En una sociedad donde el perdón se experimenta como debilidad, tú, Señor, nos pides que no nos quedemos en las apariencias. Y no lo haces con palabras, sino con el ejemplo. A los que te atormentan, tú les respondes, ¿por qué me perseguís? Sabiendo muy bien que la verdadera justicia nunca puede basarse en el odio y la venganza. Haznos capaces de pedir y dar perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, también tú sentiste el peso de la condena, del rechazo, del abandono, del sufrimiento ocasionado por personas que te habían encontrado, acogido y seguido. Con la certeza de que el Padre no te había abandonado, encontraste la fuerza para aceptar su voluntad, perdonando, amando y ofreciendo esperanza a quien, como tú, recorre hoy el mismo camino de burla, desprecio, escarnio, abandono, traición y soledad. Señor, ayúdanos a dar consuelo a quien se siente ofendido e insultado, a quien se siente traicionado y humillado, a quien se siente juzgado y condenado. Fernando, cientos de miembros de la Real Hermandad, que se pueden contar por miles, con esa historia de 400 años al menos, están hoy apenados, ¿no? por no poder participar de este momento de la fe de la Semana Santa tan importante, ¿no? Pues sí, es verdad que es así. Supongo que muchos estarán viéndolo y están diciendo que les gustaría estar en estos momentos en ese sitio donde ellos están, esos cirios, pero bueno, las cosas las tenemos que llevar como han venido, y bueno, pues, tener paciencia, y esperemos que en años venideros, con una mayor fuerza, todos los cofrades vuelvan en la próxima Semana Santa, tengan más sentimiento. Es un problema. Problema sobrevenido, ¿verdad, Fernando, Sí. con esta circunstancia sanitaria mundial, ¿no? Y además, yo en las relaciones que tenemos con las distintas cofradías de España, pues el problema es el mismo en todos los sitios, ¿no? Y las ganas que tiene todo el mundo de estar, de hacer, en todos los sitios han intentado hacer algo de lo más que de lo que se puede. Ya somos... Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. La situación social, económica y política de los migrantes y de las víctimas de la trata de personas nos cuestiona y nos sacude. Debemos tener el valor, como afirma con fuerza el Papa Francisco, de denunciar el tráfico de seres humanos como un crimen contra la humanidad. Todos nosotros, especialmente los cristianos, debemos tomar más conciencia de que todos somos responsables del problema y que podemos y debemos ser parte de la solución. A todos, pero sobre todo a nosotras las mujeres, se nos pide el desafío de ser valientes. Solamente sumando la pobreza de cada uno, esta
puede convertirse en una gran riqueza capaz de cambiar la mentalidad y de aliviar el sufrimiento de la humanidad. El pobre, el extranjero, el que es diferente, no debe ser visto como un enemigo que hay que rechazar o combatir, sino más bien como un hermano o hermana que hay que acoger y ayudar. Señor, enséñanos a tener tus ojos, esa mirada de bienvenida y misericordia con la que ves nuestros límites y nuestros temores. Ayúdanos a ver las diferencias de ideas, hábitos y puntos de vista. Ayúdanos a reconocer a nosotros mismos como parte de la misma humanidad y a convertirnos en promotores de formas audaces y nuevas de acogida a los diferentes para crear juntos comunidad, familia, parroquias y sociedad civil. Con el que sufre la muerte de sus seres queridos, con el que le cuesta pedir ayuda y consuelo, con el que ha experimentado maltrato y violencia, ayúdanos a compartir el sufrimiento. Caminamos a una nueva estación, Fernando, en esta noche maravillosa de imágenes, de pasión, de patrimonio histórico-artístico, de fusión entre la Ponferrada de hace más de un milenio con ese Cristo de la Fortaleza y la Ponferrada del siglo XXI, buscando también el amparo, la esperanza para salir adelante, que también es una referencia que está haciendo constantemente el obispo de Astorga. Yo creo que es un vía crucis, reflexión en estos momentos tan necesario para que nos demos cuenta de lo que ha habido, lo que se avecina en nuestra tierra, en nuestra zona. Es verdad que las fotografías son muy impresionantes. Creo que, o por lo menos hemos deseado preparar todo esto así para que ello ayude también a esa reflexión. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Señor, has caído por tercera vez, exhausto y humillado, bajo el peso de la cruz. Como tantas jóvenes obligadas en las calles por grupos de traficantes de esclavos que sufren el cansancio y la humillación de ver sus propios cuerpos y sus sueños manipulados, abusados, destruidos. Esas jóvenes mujeres que sienten como desdobladas, por una parte buscadas y usadas, por otra rechazadas y condenadas por una sociedad que no quiere ver este tipo de explotación, causado por el triunfo de la cultura del usar y tirar. Una de tantas noches pasadas en las calles de Roma buscando una joven recién llegada a Italia. Señor, ¿cuántas veces nos has dirigido esta pregunta incómoda? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Cuántas veces nos has recordado que su grito desgarrador había llegado hasta ti? Ayúdanos a compartir el sufrimiento y la humillación de tantas personas tratadas como desechos. Es muy fácil condenar seres humanos y situaciones vergonzosas que humillan nuestro falso pudor, pero no es tan fácil asumir nuestras responsabilidades como individuos, como gobiernos y también como comunidades cristianas. Ante la explotación y la humillación sufrida por tantos jóvenes, ante la indiferencia y el silencio de tantos cristianos, ante leyes injustas y carentes de humanidad y solidaridad, concédenos, Señor, fuerza y valentía para denunciar. Obispo de Astorga, para un mundo difícil, el que se nos presenta en los próximos años, pero marcado siempre por la fe y la esperanza. Claro, lógicamente en unos momentos de
vamos a tener muy difíciles por la cuestión económica, por la enfermedad, por la falta de trabajo, por muchísimas cosas que los jóvenes, sobre todo, para los que ya lo vemos desde la buena vida, lo difícil y el poder salir y lo que habrá que luchar todos para poder salir de ahí. Que por eso este Vía Crucis es una reflexión que creo que nos pueda valer a todos, tanto los oyentes como oyentes, para que puedan tenerlo en cuenta. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Dinero, bienestar, poder, son los ídolos de todas las épocas, también y sobre todo de la nuestra, que presume de los grandes pasos dados en el reconocimiento de los derechos de la persona. Todo se puede comprar, incluso el cuerpo de los menores, despojados de su dignidad y de su futuro. Hemos olvidado la centralidad del ser humano, su dignidad, su belleza, su fuerza. Mientras en el mundo se levantan muros y barreras, queremos recordar y agradecer a todos los que en estos últimos meses, desde distintas funciones, han arriesgado su propia vida, particularmente en el mar Mediterráneo, para salvar las de tantas familias en busca de seguridad y oportunidades. Seres humanos escapando de la pobreza, las dictaduras, la corrupción, la esclavitud. Ayúdanos, Señor, a descubrir la belleza y la riqueza que toda persona y todo pueblo encierran en sí como don tuyo, único e irrepetible, para poner al servicio de toda la sociedad y no para alcanzar intereses personales. Te pedimos, Señor, que tu ejemplo y tus enseñanzas de misericordia y perdón, de humildad y paciencia, nos hagan un poco más humanos y, por tanto, más cristianos. Ante la ambición del placer, del poder y del dinero, ante las injusticias infligidas a los pobres y a los más débiles, ante el espejismo de los intereses personales, concédenos, Señor, un corazón lleno de misericordia. Seguimos en directo en la 8 Bierzo, en este Vía Crucis penitencial, singular, diferente, de mayor recogimiento, de mayor acercamiento a la realidad de la fe cristiana en el Castillo de los Templarios, con esas palabras del obispo de Astorga. Camino ya, bueno, pues de una nueva estación, con una nueva reflexión, que es lo importante y lo trascendente de cualquier Vía Crucis. Sí. Lógicamente, la finalidad del Vía Crucis es la oración, la reflexión, y por lo menos para los espectadores que sean cristianos, para los que no lo sean y siempre lo vean como un mero espectáculo, pues también para ellos que esas palabras les sirvan de reflexión en una vida normal. Ya se profesiona la fe católica, el humanismo en sí mismo le permite, a través de este Vía Crucis que estamos viendo aquí en la 8 Bierzo, como bien dices, esa reflexión con ese caminar de esas estaciones y ese Cristo de la fortaleza. Estamos viendo precisamente la sombra que representa también la historia de Ponferrada, de su castillo, que sigue viva, que continúa y que ha alcanzado un estatus muy importante con la celebración ya desde 2015 de fiesta de interés turístico nacional y con la conversión de la hermandad en Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada.
11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra sociedad proclama la igualdad de derechos y la dignidad de todos los seres humanos, pero practica y tolera la desigualdad. Acepta incluso hasta sus formas más extremas. Hombres, mujeres y niños son comprados y vendidos como esclavos por los nuevos mercaderes de seres humanos. A su vez, las víctimas de la trata son explotadas por otros individuos y finalmente desechadas como mercancías sin valor. ¿Cuántos se hacen ricos devorando la carne y la sangre de los pobres? Señor, ¿cuántas personas todavía hoy son clavadas en una cruz, víctimas de una explotación deshumana, privadas de dignidad, de libertad, de futuro? Su grito de auxilio nos interpela como hombres y mujeres, como gobiernos, como sociedad y como Iglesia. ¿Cómo es posible que continuemos crucificándote, siendo cómplices de la trata de seres humanos? Concédenos ojos para ver y un corazón para sentir los sufrimientos de tantas personas que aún hoy son clavadas en la cruz de nuestros sistemas de vida y de consumo. Por los nuevos crucificados de hoy, dispersos por toda la tierra, por los poderosos y los legisladores de nuestra sociedad, por quien no sabe perdonar y no sabe amar, Señor, piedad. Fernando, una enorme y fantástica reflexión del obispo de Astorga en estos tiempos de dificultades, de egoísmo, frente a la ayuda al hermano cristiano. Pues yo, precisamente en estos momentos me ha gustado muchísimo que el obispo haya sido parte en el propio Via Crucis. Obispo de Astorga, muy conocedor de la diócesis, que como decíamos había sido pregonero de la propia Semana Santa de Ponferrada en el Teatro Vergidum, este año por las dificultades desde la iglesia de San Andrés, también con un enorme y maravilloso discurso, pregón, el historiador J, conocido por todos, que hizo un recorrido enorme sobre la historia pues, de la Real Hermandad Jesús Nazareno y los avatares durante varios siglos. Continuamos con este directo, Vía Crucis Penitencial, Castillo de los Templarios de Ponferrada, imagen única hoy, sin duda, en toda España. Este es un recorrido, una estación en el que el Cristo sube por el final de la rampa para llegar a donde está situado el Cristo de la Esperanza, donde el protagonista en estos momentos en el Via Crucis va a ser el Cristo de la Esperanza por ser la estación de Jesús muere en la cruz. Se van a unir el Cristo fallecido, el Cristo coronado, con un Cristo que en la imaginería aún está vivo, está en la cruz, está mirando al cielo. Todo desde ese fantástico al fondo castillo viejo de Ponferrada, en pleno proceso de recuperación para goce de los ponferradinos y de todos los turistas que se pueden contar por cientos de miles en cualquiera de los últimos años, excepto lógicamente durante el año 2020 y 2021 por las circunstancias sanitarias internacionales. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
También tú, Señor, has sentido en la cruz el peso de la burla, del desprecio, de los insultos, de la violencia, del abandono, de la indiferencia. Solo María, tu madre, y otras pocas discípulas permanecieron allí testigos de tu sufrimiento y de tu muerte. Que su ejemplo nos inspire a comprometernos para no hacer sentir la soledad a cuantos agonizan hoy en tantos calvarios dispersos por el mundo. Que sirva como ayuda a los sanitarios que actualmente están acompañando a los enfermos solos en sus últimos momentos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar cerca de los nuevos crucificados y desesperados de nuestro tiempo. Enséñanos a enjugar sus lágrimas, a confortarlos como supieron hacerlo María y las otras mujeres al pie de tu cruz. Por cuantos han sufrido injusticias, odio y venganza, por cuantos han sido injustamente calumniados y condenados, abandonados y humillados, por cuantos se sienten solos. Señor, ayúdanos a dar nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como dicen las Sagradas Escrituras, el momento en el que Jesús fallece en la cruz se oscureció el sol, como la noche que ha llegado hoy también a Ponferrada de su castillo de los Templarios, y estamos ya muy cerquita de acabar este Vía Crucis penitencial. Don Fernando. Sí, es uno de los momentos más fuertes dentro del Vía Crucis, la muerte del Señor. Precisamente como tú dices, ha caído en un momento en que ya está la oscuridad, las tinieblas, como así dicen los evangelios en aquellos momentos, ¿no? Se dan cuenta, están cambiando mano porque de verdad es un esfuerzo grande para una sola persona llevarlo en posición recta. Un esfuerzo que también se agradece en una jornada como la de hoy en directo, como decimos, aquí en la 8 Bierzo, para toda la comarca. Décima-tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Quién recuerda en esta era de noticias vertiginosas a las 26 jóvenes nigerianas desaparecidas bajo las olas, cuyos funerales fueron celebrados en Salermo? Su calvario fue duro y largo. 2 de ellas llevaban en su seno el don de una nueva vida. Niños que no verán nunca la luz del sol. Pero su muerte, como la de Jesús bajado de la cruz, no fue en vano. Confiamos todas estas vidas a la misericordia del Padre nuestro y de todos. Pero sobre todo, Padre de los pobres, de los desesperados
y de los humillados. Señor, en este momento sentimos resonar una vez más el clamor que el Papa Francisco elevó en Lampedusa, meta de su primer viaje apostólico. ¿Quién ha llorado? Y ahora, después de infinitos naufragios, seguimos clamando. ¿Quién ha llorado? ¿Quién ha llorado? Nos preguntamos frente a los 26 ataúdes alineados y en los que se distingue una rosa blanca. Solo 5 de ellas fueron identificadas. Con o sin nombre, todas, sin embargo, son hijas y hermanas nuestras. Todas merecen nuestro respeto y recuerdo. Todas nos piden que nos sintamos responsables, instituciones, autoridades y también nosotros, por nuestro silencio y por nuestra indiferencia. Ante los sufrimientos de los demás, ante los ataúdes sin nombre, ante el llanto de tantas madres, Señor, ayúdanos a compartir el llanto. Oscuridad que dará paso, según los evangelios, posteriormente, pues misteriosamente, a la luz de la esperanza en este camino, en este ya breve camino para concluir la 14ª estación de este Vía Crucis penitencial de Ponferrada, singular, a puerta cerrada, sin público, pero con la presencia de los fieles, también por esos cirios blancos y los rojos de aquellos que han fallecido. Expuesto en el sepulcro. Está cumplido. El desierto y el mar se han convertido en los nuevos cementerios de hoy. Frente a esas muertes no hay respuestas, pero hay responsabilidad. Hermanos que dejan morir a otros hermanos, hombres, mujeres, niños que no hemos podido o querido salvar. Mientras los gobiernos discuten, encerrados en los palacios del poder, el Sáhara se llena de esqueletos, de personas que no han resistido el cansancio, el hambre, la sed. Cuánto dolor provocan estos nuevos éxodos. Cuánta crueldad se ensaña con el que huye. Los viajes de la desesperación, las extorsiones y las torturas, el mar transformado en tumba de agua. Señor, haznos comprender que todos somos hijos del mismo Padre. Que la muerte de tu Hijo Jesús haga que los jefes de las naciones y los responsables de las legislaciones tomen conciencia de su rol en defensa de toda persona creada a tu imagen y semejanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Seguimos en directo, ya estamos en los momentos finales de este Vía Crucis penitencial de este año 2021 singular, en el cual las imágenes ya van de regreso, Fernando, al Museo de las Cofradías. Sí. Una vez que concluya, y hasta el año próximo, en el museo es donde se guardan y donde se están custodiando durante todo el año. Han concluido el rezo de las 14 estaciones y terminaremos con la oración final por Monseñor Don Jesús y la bendición. En el recuerdo de la Real Hermandad Jesús Nazareno, en su recuerdo, todos aquellos hermanos y hermanas que hoy no han podido participar, una Semana Santa paralizada de nuevo por la COVID-19, pero que estamos seguros que a buen recaudo aquellos que están presentes hoy en la Fortaleza Templaria los tienen también en su mente, porque hay una tradición familiar muy importante. Sí. Creo que es. Oremos. Al concluir tu Vía Crucis, te pedimos, Señor, que nos enseñes a velar junto a tu Madre y a las mujeres que te acompañaron en el Calvario en espera de tu resurrección. Que ella sea faro de esperanza, de alegría, de vida nueva, de fraternidad, de acogida y de comunión entre los pueblos, las religiones y las leyes, para que todos los hijos e hijas del ser humano sean reconocidos verdaderamente en su dignidad de hijos e hijas de Dios. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Oración final del obispo de Astorga, hoy presente, no ha querido faltar a la cita de este singular Vía Crucis penitencial en Ponferrada, lo ha hecho junto al secretario canciller de la diócesis, el rector de la Basílica de la Encina, entre otros, recordarán, recibido por el Ayuntamiento de Ponferrada, que ha dispuesto este precioso, magnífico, histórico y casi inigualable en España Castillo de los Templarios, donde hemos visto al Cristo de la Fortaleza y al Cristo de la Esperanza, esas 14 estaciones que ya están formando parte ahora del recuerdo de la historia de una Semana Santa que no ha fallado a su Vía Crucis don Fernando, gracias a la Real Hermandad en este 2021. Me gustaría que haya gustado y al mismo tiempo que haya servido de reflexión para aquellas personas que han seguido este Vía Crucis, que la Hermandad todos los años y llevamos muchísimos años, ha querido siempre celebrar este día de Lunes Santo, en algún tiempo Lunes y Martes Santo. Digo Lunes y Martes Santo porque en unos tiempos fuertes primero fue mixto, más tarde se dividió en hombres y mujeres, unos martes otros, luego se volvió otra vez, y bueno, desde hace unos años se ha celebrado aquí, y bueno, yo espero que haya servido pues, para el bien, el provecho de todas las personas que han estado viéndolo y escuchando. Gracias, don Fernando Fra. También a los espectadores, aquí está la 8 Bierzo mostrándoles la Semana Santa 2021 en este cuarto directo que les vamos a ofrecer durante este tiempo de celebración cristiana. La próxima cita, hay que recordarles, será el próximo jueves 1 de abril, jueves santo, misa solemne de la Cena del Señor, que concluye con la reserva del Santísimo en el monumento y la entrega de la llave del sagrario al alcalde de la ciudad para su custodia. Es un acto que también va a retransmitir para todos ustedes esta casa, la 8 Bierzo. Esperamos que haya sido de su agrado, que tengan una muy feliz noche.